Entonces, estuvimos viendo, como les decía hace un momento, la semana pasada, el marco conceptual, la base teórica de las simulaciones de dinámica molecular. Y entonces el día de hoy vamos a ver algunas aplicaciones, algunos usos, algunos cuidados que debemos tener al momento de escoger qué sistemas vamos a estudiar y luego hacer la parte ya del taller mismo en el que ustedes van a poder usar uno de los paquetes disponibles para construir unos sistemas de simulación. Los que vamos a hacer son dos ejemplos muy sencillos, pero al menos les va a dar la experiencia de poder trabajar con uno de estos paquetes. No vamos a hacer una caja de agua, que es lo más sencillo que podemos hacer como ejemplo, y luego agua con una proteína en una cajita de agua. Y luego ya vamos a ir viendo sistemas un poquito más complejos. La semana pasada les decíamos que no vamos a llegar a correr toda una simulación por el tiempo que tenemos del curso y los recursos que tenemos disponibles de computadoras, pero sí que vamos a proporcionarles algunas trayectorias que ustedes puedan o analizar o visualizar y tal. Entonces, la semana pasada, donde nos quedamos fue en los campos de fuerza, ¿verdad? Esta fue la última parte que tocamos. Y en a nutshell, como se dice en inglés, en una nuececilla, lo que hacen las simulaciones de dinámica molecular es modelar o predecir el movimiento de los átomos, las posiciones de los átomos con el correr del tiempo, basadas en las fuerzas que actúan en estas, ¿no? Pueden ser fuerzas de enlaces, pueden ser fuerzas entre átomos que no están enlazados, fuerzas electrostáticas, hidrodinámicas y todo esto. La manera como hacemos la trayectoria, como obtenemos la trayectoria, es básicamente resolviendo las ecuaciones de Newton para poder, tenemos una doble integral para la fuerza igual masa por aceleración y la doble integral para poder obtener de la aceleración las velocidades y las posiciones de los átomos al correr el tiempo. Y para poder integrar la parte de interacciones y cómo los átomos que están, el microambiente, digamos, de cada átomo afectan esto, tenemos un potencial de interacción, ¿no? Que es una fórmula muy larga donde podemos incluir los parámetros precisamente para los átomos que están enlazados o no enlazados, cómo afecta una molécula que tiene ciertas características al acercarse a otra. En aspectos prácticos, para correr la simulación de dinámica molecular, lo que hacemos es tener una estructura inicial, en este caso es una proteína. Normalmente cuando se hacen simulaciones con todos los átomos, se utiliza también el solvente explícito o el agua de manera explícita, como ven en la siguiente imagen aquí en la diapositiva. Algunas veces es útil o se desea no incluir el agua para poder acelerar los cálculos, y entonces se corre la simulación con el solvente implícito. Pero me parece, Juliana, menos que esté equivocada, más o menos en las simulaciones coarse grain, más que las que son de todos los átomos, son las que se corren sin el agua, ¿no? Está bien, es así, tal cual. Entonces, en realidad, lo que se busca al ir de all atom a coarse grain en simulaciones de dinámica molecular es reducir la cantidad de cálculos que estás corriendo, ¿no? Al tener todos los átomos, acuérdense que ustedes tienen una cajita de simulación central en la que definen absolutamente todos los átomos y sus posiciones para las moléculas que estén deseando estudiar. Entonces, al resolver esta ecuación aquí, para cada uno de esos átomos, en todas sus coordenadas, X, Y, Z, se hace bastante rápido el costo computacional. Entonces, salir de all atom a coarse grain, lo que se hace es agrupar algunos de estos átomos en se le llama un coarse grain bead o una pelotita coarse grain. Y entonces esta obviamente tiene diferente fórmula, el potencial de interacción, pero tienes menos número de cálculo y entonces puedes correr simulaciones mucho más largas o sistemas mucho más grandes, ¿no? Y todo depende de qué es lo que estemos intentando estudiar de un sistema en particular. Entonces, construimos el sistema, tenemos una estructura inicial, se incluye o no el solvente, el agua. Algunas veces se hace simulaciones simplemente de líquidos para ver parámetros de equilibrio entre líquido y líquido, como entre agua y etanol, o entre agua y ciclohexano, o algún material, o una sustancia orgánica y el agua, y diferentes cómputos, ¿no? Se envía esto a correr a una supercomputadora o a un clúster de computadoras,
porque precisamente la cantidad de cálculos que hay que hacer es demasiado grande como para hacerlo en una sola estación, ¿no? En una laptop o en una computadora pequeña. Entonces, generalmente se corren en series de computadoras que son los High Performance Computing Clusters. Y una vez que se ha corrido la simulación, el siguiente desafío es ahora hacer el análisis de datos, porque uno tiene tanta información que se genera al hacer el cómputo de la trayectoria de dinámica molecular, que ahora debemos extraer lo que nos pueda ser útil. Tenemos fuerzas en todas las coordenadas, prácticamente a cada punto de la simulación. No se guardan todos los pasos de la simulación, y esto lo voy a explicar un poquito más en las siguientes diapositivas, pero uno tiene tal cantidad de información que el desafío ahora, y sobre todo como van evolucionando las computadoras más y más, ahora el desafío no solamente es qué voy a estudiar y cómo voy a hacer el setup inicial, sino con tanta información que puedo tener de la trayectoria de dinámica molecular, qué datos voy a extraer, qué propiedades voy a extraer y cómo voy a verificar si mi simulación realmente es una representación real o no del sistema que estoy intentando estudiar. Entonces, construimos, ponemos el agua, hacemos correr en la computadora, y una vez que tenemos la trayectoria, intentamos extraer datos de interés o propiedades de interés. Aquí está la fórmula grande del potencial de interacción. Este es un potencial aditivo, que significa que vamos sumando los diferentes componentes de la interacción en los átomos que están enlazados o no enlazados, los ángulos, las dihedras entre 4 átomos o más, dependiendo cuál sea su orientación espacial con respecto a uno de los otros. Las interacciones no enlazadas, que tenemos el potencial de Lennard-Jones, y las electrostáticas, ¿no? Que son llamadas de long range interactions. Entonces, esta era la parte donde terminamos la semana pasada. Lo que vimos es que los campos de fuerza buscan diferentes son muy variados y buscan diferentes propiedades, buscan representar diferentes propiedades. Una es la exactitud química, otro es la eficiencia, cuán rápido puedo calcular las simulaciones, y la transferibilidad, que es una de las más complicadas, diría yo, en cuanto a los campos de fuerza, porque lo que se busca es, he desarrollado unos parámetros de manera empírica o con cómputos de mecánica cuántica, he comparado con experimentos, sé que me puede dar las interacciones bastante fieles a las del sistema real, es relativamente rápido en hacer los cálculos, y ahora he estudiado este campo de fuerza, lo he desarrollado para la molécula A, cuán fácil lo puedo aplicar para la molécula B, que quizás es un poquito más complicada que la A. Entonces, la transferibilidad de los campos de fuerza es una de las propiedades más tricky que tiene. Y por eso también existen diferentes campos de fuerza para diferentes cosas que uno quiere estudiar, para líquidos, para sustancias iónicas, para proteínas, para lípidos, y algunos se pueden mezclar, pero normalmente uno busca utilizar un solo campo de fuerza para el sistema que uno esté estudiando y no mezclar de todo lado, para que pueda ser un poco más fiel al sistema real que uno esté intentando modelar. Algo importante que Juliana mencionaba la semana pasada es que los campos de fuerza están en constante evolución. Y eso es verdad. Cada año salen diferentes publicaciones que están modelando mejor un doble enlace, o que están modelando mejor, han mejorado los parámetros para por ejemplo, la molécula de colesterol, que tiene un plano de anillos, mejoran el campo de fuerza de modo que las interacciones entre esos átomos que están en el plano anular reproduzcan más fielmente, o que la molécula sea más flexible o menos flexible de acuerdo a lo que uno ve en experimentos, ¿no? Yo creo que uno de los desafíos más grandes para los que hacemos simulaciones es asegurarnos que lo que estamos simulando es una buena representación del sistema real, porque ya que estamos trabajando con computadoras y con números, siempre y cuando la matemática salga bien, uno podría simular en principio cualquier cosa, y no siempre es una buena representación del sistema. Así que para los simuladores el desafío es encontrar suficientes datos experimentales para, una vez corrido una simulación, poder comparar nuestra simulación y las propiedades que podamos calcular, las comparamos y las validamos con datos experimentales. Y si algo no está de acuerdo con el experimento, pueden haber dos posibilidades. Una, nuestro sistema modelo no era el más adecuado
La segunda, que también es muy, muy real, es que nuestro campo de fuerza no sea el ideal. Y la tercera es que quizás necesitamos simular un poco más largo. Entonces, esa es otra de las cosas que voy a tocar también dentro de unas diapositivas. ¿Cuán largo corremos una simulación y cómo podemos determinar si ya hemos llegado al equilibrio en esa simulación? ¿Qué significa llegar al equilibrio? ¿Y cuáles son las limitaciones de hacer simulaciones de dinámica molecular con todos los átomos sin ningún bias o sin ninguna fuerza externa? Y por qué en algunos casos es necesario darle este empuje a nuestra simulación, a añadir este bias, porque si no, no podríamos estudiar quizás procesos de interés como pasar el paso de iones por un canal o incluso el pasar una molécula pequeña a través de una membrana y otros diferentes procesos. En esta página o en este slide, lo que ven aquí en la tabla son algunos de los campos de fuerza más comunes para simular lípidos. El trabajo que yo realizo en mi laboratorio es todo con lípidos de membranas celulares. Entonces, mi fuerte o los campos de fuerza que yo conozco son los de lípidos y por eso les comparto esta lista aquí en la diapositiva. Existen muchos diferentes y dependiendo cuál sea primero la escuela de formación de cada uno, pero además también cuáles son las propiedades que queremos encontrar. Vamos a usar el Charm Force Field, vamos a usar el Gromos, vamos a usar el Amber, vamos a usar el OPLS, Martini, que es ya para coarse grain. Este título que ven aquí, United Atom, está ya yéndose para coarse grain, pero no es una simulación coarse grain del todo. Me parece que en United Atom lo que se hace es simplemente simular los átomos pesados que se les llama, que serían, por ejemplo, en el caso de lípidos, que son unas moléculas con una cabecita hidrofílica y colas hidrofóbicas, son colas de grasas, ¿no? Son hidrocarbonos. Lo que se hace es que los carbonos van unidos con los hidrógenos y se hace una sola pelotita. No se modela la vibración o el enlace entre el carbono y los hidrógenos. Y entonces los cómputos son menos, pero no es todavía una simulación coarse grain donde se unen varios átomos en las pelotitas, en los coarse grain beads. Los últimos dos que están en esta tabla son campos de fuerza que toman en cuenta la fluctuación o el movimiento de la carga dentro del átomo, que es algo que Juliana mencionaba la semana pasada en los campos de fuerza regulares, si quieren, o los clásicos. No se toma en cuenta esta distribución de la carga, esta fluctuación que hay en la carga en las moléculas, en los átomos, perdón. Entonces, el Brood y el Polarizable Water Martini y otros nuevos que han ido saliendo, ustedes van a ver la lista aquí, creo que el más nuevo estaba del 2013, pero este es un artículo, un review que era del 2019. El año pasado han ido saliendo otras nuevas versiones, tanto de Martini. Creo que Amber también tiene una nueva para los lípidos que ha salido relativamente recién. Y entonces están en constante evolución, ¿no? Y la razón por la que van evolucionando es precisamente para que los coeficientes aquí de interacción y las ecuaciones que están modelando cómo la presencia de un átomo afecta el movimiento de los átomos alrededor, se pueda modelar de mejor manera, ¿no? Ya sea a través de, si uno incorpora cómo va fluctuando la carga, la distribución de carga y de los electrones en estos átomos, entonces las simulaciones tardan mucho más. Si uno utiliza los campos de simulación, los force field parameters, que son regulares o los clásicos, entonces los cómputos son un poquito más rápidos porque no estoy incorporando esta fluctuación de los electrones en los átomos. Vamos siempre comparando, como les decía hace un momento, con datos experimentales y de nuevo depende de qué es lo que yo esté intentando calcular. En el caso de lípidos o de membranas, muchas veces yo quiero representar el ambiente mecánico y estructural de una membrana celular. Entonces, los datos que yo intento comparar o los datos experimentales con los que yo comparo pueden ser datos que yo obtengo de experimentos de resonancia magnética nuclear, de SAX, que es Small Angle Scattering,
Y entonces lo que veo son datos experimentales estructurales de los lípidos del interior de esta membrana celular, y al correr la simulación lo que tengo que intentar es que mis parámetros del campo de fuerza me reproduzcan diferentes propiedades que puedo obtener de esos experimentos, ¿no? Si hago simulaciones de agua o simplemente de soluciones líquidas, de soluciones iónicas, pues entonces intentaré que mi campo de fuerza, los parámetros me reproduzcan propiedades que yo puedo calcular de experimentos de ese tipo de sistemas que van a ser diferentes a los de una membrana, por ejemplo. Entonces, ese también es el motivo por el que tenemos tantos diferentes campos de fuerza, y lo que intentamos hacer al trabajar con un sistema es ser lo más consistente posible en usar un solo set de parámetros de campos de fuerza para poder comparar relativamente más directo con experimentos. Ahora, una parte importante y por qué les quiero explicar un poquito más o repasar un poco más esto de las interacciones no enlazadas es porque vamos a ver ahora en el caso de GROMACS, que es el paquete de simulación que yo utilizo en mi trabajo, donde podemos modular un poquito la parte de interacciones, el cómputo de interacciones de átomos no enlazados. Entonces, por eso la tengo aquí encuadradita en rojo. Recuerden que para las interacciones de átomos no enlazados utilizamos un potencial de Lennard-Jones, y que al hacer la simulación no integramos toda esta curva de interacción de repulsión y atracción entre los átomos, porque si no, no terminaríamos de hacer el cómputo nunca. Lo que hacemos es hacer una aproximación a este potencial, y lo que se está haciendo ahora, lo que hacemos en dinámica molecular, es utilizar un switch force potential o shifted force potential para modelar esta interacción. Cuando hacemos el setup de la simulación o los parámetros de la simulación misma, lo que hacemos es, vamos a definir un radio alrededor de nuestros átomos, que en un momentito les voy a explicar de qué tamaño es. Para dentro de esos átomos, dentro de ese radio, vamos a contar todas las interacciones entre átomos que no están enlazados. Y fuera de ese radio no las contamos más, es como si no existieran. ¿Qué es lo que esto hace? Es esta curva, la roja, que no se nota muy bien en la diapositiva, va modelando las interacciones del potencial de Lennard-Jones hasta cierta distancia, hasta un radio, hasta un cutoff, y de ahí se vuelve directamente cero. En el caso de la figura A, en la diapositiva, sería este potencial rojo que está detrás de todas las curvas, que va siguiendo el potencial de Lennard-Jones para la atracción y repulsión entre los átomos, y luego en un cutoff se vuelve cero. Pero al hacerlo de esta manera, este cutoff es demasiado rudo, es demasiado fuerte, y entonces puede causar algunos problemas en el cómputo de las ecuaciones de dinámica molecular. Y entonces lo que hacemos es, tenemos este hard cutoff, que es dentro de este radio, dentro de esta esfera, alrededor de un átomo X en nuestro sistema. Dentro de esta esfera vamos a calcular todas las interacciones entre los átomos no enlazados, ¿no? Las atracciones y repulsiones entre los átomos de acuerdo al Lennard-Jones potential. Pero para facilitar a que la simulación vaya un poco más suave, que el cómputo sea más smooth, tenemos el hard cutoff, y adentro definimos otra esferita que va a ser donde hagamos el cambio, el switch, un cutoff para el switch del potencial. Entonces tenemos la esfera grande, dentro de eso calculamos las interacciones entre todos los átomos, y una esfera más chiquitita en la que vamos a tener el potencial de Lennard-Jones dentro de la esfera. Y como muestra la figura B, entre esa esfera pequeña y la esfera grande tenemos un switching force, que es un potencial que va no tan rudo de un valor X a 0, sino que va haciendo bastante rápido que el valor de la interacción, de esa fuerza de interacción entre átomos no enlazados, muy rapidito se vaya a 0. Pero es un poco más suave que ir de pronto saltar de por decir, estamos en la energía en esta diapositiva de más o menos 30 kilocalorías por mol a 0. En vez de dar ese salto tan rápido, voy de 30 kilocalorías por mol en esta distancia entre mis dos esferas, la chiquita y la grande, voy de manera suave hacia 0.
Estos parámetros los definimos en nuestros archivos o en los archivos que utilizamos para hacer correr la simulación. Y me he enfocado mucho en esto porque cuando les muestre los archivos con los que simulamos en GROMACS, ustedes se van a dar cuenta dónde pueden ustedes modular de qué tamaño va a ser mi esfera grande y mi esfera chiquitita. Depende mucho del tipo de moléculas que estemos estudiando. En el caso de membranas celulares, de lípidos en la membrana celular, o en simulaciones de agua y de proteína, son bastante comunes. Es bastante común que el radio de estas esferitas sea la más chiquita entre 8 a 10 angstroms y la grande puede variar de 10 a 16 angstroms, ¿no? O de 0.8 a 1.6 nanómetros. Mientras más grande es nuestra esfera, la roja que está en la diapositiva, mientras más grande es el cutoff, entonces voy incorporando más interacciones entre átomos no enlazados. Y esto obviamente me demora más la simulación. Si la hago demasiado grande, mi simulación toma más y no estoy necesariamente aumentando la precisión de mis cálculos. Si la hago muy pequeñita, entonces quizás no estoy incluyendo átomos que sí afectan, átomos no enlazados que sí afectan el movimiento o las fuerzas en el átomo central que estoy estudiando. Así que está es un poquito de trial and error y está como se dice, sweet spot, ¿no? Este punto dulce en el que podemos tener entre 8 angstroms a 1.6 angstroms, variar un poquito el radio de estas esferas de interacción. De nuevo, la roja me define el hard cutoff de todos los átomos que voy a incluir no enlazados que están interactuando dentro de esta esfera y la esfera pequeñita que me va a ayudar a hacer el cambio de la interacción de Lennard-Jones potential, la verdadera, si queremos llamarla así, a ir haciendo el cambio suavemente a 0 en el espacio de la esfera chiquita a la grande para que no sea tan brusco el cambio de energía en esa región. ¿Alguna pregunta antes de tocar esto de condiciones periódicas? Que es lo último que tengo antes de ir un poquito a la parte práctica. Yo tengo una pregunta, Viviana. Sí. En la anterior transparencia nos comentabas de que cuando se construye el radio, el que está, o el círculo rojo, Sí. quedan algunos átomos afuera y que no se considera esas interacciones. ¿Cómo yo sé hasta qué punto tengo que dejar de lado algunos átomos que influyen en las interacciones? Normalmente, como mencionaba hace un ratito, normalmente el rango de radios de ambas esferas es entre 8 angstroms o 0.8 nanómetros a 1.6. Yo te digo, en las simulaciones de membranas que he corrido yo, normalmente los radios que tengo son de 10 y 12 angstroms, ¿no? 10 el pequeño, 12 el más grande. Si tú corres simulaciones, por ejemplo, las puedes comparar, ¿no? Tengo un radio de 10 y 12, 10, 14, 10, 16 para mis 2 esferas. Lo que va a cambiar es esta curva azul que está en la diapositiva. Va a ser más larga hasta 14 angstroms. Voy a poner el highlighter aquí. La curva azul, ¿no? Esta va a variar. Esta es entre 10 y 12. Si yo hiciera de 10 y 14 sería un poquito más extendida de esta manera. Y si fuera hasta el 16, este cambio del Lennard-Jones potential a 0 sería un poquito más extendido. Lo que voy a hacer es, por decir, en mi esfera roja, si fuera de 12 angstroms, ponte que incluyo 10 átomos alrededor de mi átomo central. Si cambio la esfera mayor a 12 angstroms, quizás incluyo 14 átomos alrededor del átomo central. Y si incluyo 16 angstroms, quizás incluyo, no sé, 25 átomos. Lo que pasa es entonces que mi cálculo de esta ecuación para cada átomo en todas sus coordenadas X, Y, Z, me va a tomar más tiempo para la parte de las interacciones no enlazadas. Normalmente hasta 12 angstroms es lo que es estándar, es correr las simulaciones de dinámica molecular hasta 12 angstroms en la esfera grande. Puedes correrlas más y ver, en realidad lo que va a pasar es que te toma más tiempo hacer la simulación, pero no va a haber necesariamente una mejora en, qué sé yo, si haces el cómputo de tensión superficial.
entre agua y un aceite. Incluir esta esfera o la densidad de agua para no complicar líquidos ni nada. La densidad de agua de la simulación, si es que tiene la esfera más chiquita o la esfera más grande, no va a cambiar tanto. Entonces, te toma más tiempo correr la simulación, pero no necesariamente te dobla la precisión del dato que estás intentando calcular. Entonces, hasta 12 angstroms es normalmente el estándar. Si ves que quizás te da un error significativo, ¿no? La desviación estándar de tus cálculos de la densidad del agua es demasiado alta, puedes intentar cambiar este radio y ver si eso te afecta bastante el promedio que estés calculando. Si es que reduce tu error o tu desviación estándar en la propiedad, en el valor promedio de la propiedad que estás calculando, quizás era simplemente la necesidad de incluir más átomos, y si no, probablemente es que necesites hacer un poquito más de trabajo en el campo de fuerza y no necesariamente en la cantidad de átomos que incluyes en tu cálculo. Muchas gracias. No, quería agregarte una cosita. Sí, por favor. Sí. Una cosa que pasa es que las interacciones no ligadas de Lennard-Jones van a cero bastante rápido con el radio, o sea, decaen muy rápidamente con la distancia entre las partículas. Por eso se puede hacer este artilugio del truncado, ¿no es cierto? Yo agarro un potencial y de repente digo, no, de acá para adelante vos vale cero. O bueno, lo hago con esta función de switching que lo lleva a cero en un intervalo muy chiquito. Pero eso se puede hacer porque ese potencial tiende a cero, o sea, lo que está graficado es para mostrarles cómo va el switching, pero en realidad los potenciales del Lennard-Jones decaen muy rápidamente con el radio. Entonces no cometes un error muy grande en considerarlos cero cuando son casi cero. Que ahí hay una diferencia con lo que son los potenciales de Coulomb, la parte de las cargas electrostáticas, que eso tiene un tratamiento especial por un método especial que está puesto en todos los campos de fuerza y que te calcula la interacción electrostática completa, porque no se puede llevar a cero. Esto se hace para los potenciales de Lennard-Jones porque reduce mucho el costo del cómputo, porque como te decía Viviana, tenés que calcular muchas menos interacciones no ligadas. Y la forma de chequearlo es, como decía Viviana, haces distintas simulaciones con distintos radios de corte, se llaman los radios de corte, y te fijas algún parámetro. Por ejemplo, podría ser la densidad, o como ya decía, si tenés un lípido, puedes ver el área. Sí, eso. Digamos, vos puedes analizar distintos parámetros de la simulación y ver si son variables o no variables con el radio ese de corte que usaste. Y una vez que vos empezás a estudiar un sistema, después ya sabés qué radio de corte funciona bien y usás siempre ese y ya está, digamos. Perfecto, gracias. No. Entonces, lo último de esta parte ya de teoría es que cuando corremos las simulaciones de dinámica molecular utilizamos condiciones periódicas. En práctica, ¿qué significa esto? Tenía que traerme un cubito, pero voy a usar mi caja de Kleenex, funciona igual. Tienen la caja de simulación central, no es propaganda por si acaso. Tienen la caja de simulación central y en esta ustedes definen explícitamente todos los átomos del sistema que van a estudiar. Por ejemplo, una membrana. Tienen la membrana aquí, tienen las moléculas de lípidos, tienen el agua, el solvente explícito, y esta es la cajita central, la celda central que está en amarillo en la diapositiva. Cuando corro simulaciones para evitar efectos en las paredes de mi cajita, lo que hago es correr con condiciones periódicas. Esta cajita central se replica alrededor de sí misma en todos los lados, como ustedes ven también en la diapositiva, para que al momento de correr la simulación, mientras se van moviendo los átomos,
Si uno de mis átomos en la celda principal, en la celda central, se sale fuera de mis dimensiones de la cajita de simulación, uno de los átomos imagen o los image atoms que está replicado de la central así a su alrededor, va a entrar por el lado opuesto de la caja. Esto me permite que la caja central o la celda central de simulación tenga un número constante de átomos. Y entonces puedo correr en los diferentes ensambles que veíamos la semana pasada, en el NPT o MVT, que son número constante de moléculas, el N, número constante de volumen o presión, el NVT o NPT, y la temperatura constante, ¿no? Entonces, lo que me permiten las condiciones periódicas de la simulación es mantener el número de átomos constante en la celda central. De nuevo, sale uno, al ir moviéndose los átomos, las moléculas salen por un lado de la celda central y sus átomos imagen entran desde el otro lado. De modo que en la celda central tengo un número constante de átomos en todo momento. Cuando hacemos la simulación de una proteína en agua, básicamente lo que tengo es la cajita con la proteína, y la proteína va, se mueve, puede ir abajo, arriba, no hay ningún problema. En el caso de una membrana celular, tengo la membrana y al utilizar condiciones periódicas, lo que hago en realidad es simular o estoy haciendo el modelaje de una hoja infinita o de una capa, bicapa infinita en todos sus planos, ¿no? En X, y se repite esta capa arriba y abajo, como ven las barras celestes en la diapositiva. Cuando empiezo a hacer simulaciones de sistemas más complejos, por ejemplo, si tuviese dos proteínas o un dímero en agua, o quiero ver cómo se forman, cómo se enlazan dos proteínas o dos moléculas pequeñitas, para no hacer un ejemplo complicado, o incluso una proteína con una membrana, que es ya subiendo la complejidad, tengo que tener cuidado en el tamaño de mi caja central, de mi celda central de simulación, porque si no, corro el peligro de que alguno de mis moléculas esté interactuando con átomos en la celda central y con átomos imagen al mismo tiempo. Por ejemplo, si mi caja de simulación es muy pequeñita y tengo, imagínense, dos moléculas pequeñas o dos proteínas, que es más fácil quizás de visualizar. Tengo la caja central, tengo mis dos proteínas, y si la caja es muy pequeñita, pueden interactuar mis dos proteínas al centro. Imagínense dos de estos puntos negros, pueden estar interactuando en una de las caras, y si la caja es muy pequeñita, los átomos imagen de sí mismos van a estar interactuando con otra cara de la misma proteína. Entonces, lo que quiero hacer en las simulaciones, lo que se hace en las simulaciones es que las dimensiones de la celda central, de la caja central de simulación, puedan ser suficientemente grandes como para acomodar diferentes movimientos de las moléculas que incluyo adentro, y que en el caso de dos proteínas, si van a interactuar en una interfase, en una cara, la cara opuesta no esté interactuando o no sea tan pequeña la caja que interactúe con los átomos imagen de la cajita de al lado, ¿no? Entonces, la dimensión de mi caja de simulación tiene que ser también suficientemente grande como para acomodar los átomos que tengo. En el caso de membranas, si ustedes ven la cajita celeste en la diapositiva, si mi caja de simulación es muy bajita, entonces los lípidos de mis membranas estarían interactuando no solo en la bicapa, sino con los átomos imagen de la cajita superior. Entonces hago la caja de simulación. Todo esto ya son aspectos prácticos de de definir la celda de simulación central. Tengo que construirla de manera tal que haya suficiente espacio para que mis moléculas se muevan, interactúen entre sí en esta celda central y no corran peligro de interactuar con átomos en imagen, o de átomos fantasmas, si quieren. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que al hacer la caja de simulación un poco más grande, precisamente para prevenir que moléculas interactúen con sus átomos de imagen, es que tengo que incluir más agua. Y normalmente lo que mata el tiempo de simulación, el tiempo físico de simulación, cuánto tiempo mando a correr esto en la computadora, es la cantidad de agua que tengo en una simulación, ¿no? Es lo que me ocupa más campo en la celda de simulación central. Y como tengo que hacer el cómputo de todas las interacciones de estos átomos del agua,
entonces me toma más tiempo. Mientras más grande es el sistema, tengo que incluir generalmente más agua y entonces esto me demora un poco más las simulaciones. Pero en todo caso, el punto clave de las condiciones periódicas es que nos permiten mantener un número constante de átomos en la celda central y correr nuestras simulaciones en NBT o NPT, dependiendo qué propiedades son las que deseo calcular. Dependiendo qué sistema estemos estudiando, en este caso son ejemplos de sistemas biológicos, vamos a utilizar diferentes simulaciones, que es lo que mencionaba al principio. También Juliana lo tocaba la semana pasada. Si estoy interesada en propiedades electrónicas o propiedades atómicas, lo más probable es que corra simulaciones de mecánica cuántica. Si quiero aprender un poco más de la interacción entre diferentes moléculas, entre diferentes proteínas o en las membranas celulares, pues estaré utilizando simulaciones de dinámica molecular, donde todos los átomos están definidos explícitamente. Y si quiero aprender un poco más de escalas más grandes, ya sea cómo se ensamblan viruses, cómo funcionan pequeños organelos, estaré utilizando dinámica molecular coarse grain. Y si me interesa más cómo se mueven diferentes, no necesariamente organelos, pero por ejemplo las células rojas, ya no estaré viendo el detalle de los átomos y ya no estaré haciendo dinámica molecular, sino modelos continuos en los que quizás defino como un mesh, ¿no? Una superficie con ecuaciones y entonces intento ver en el caso, por ejemplo, de glóbulos rojos, cómo se mueven unos con otros. El punto principal de esta diapositiva, dependiendo qué es lo que ustedes deseen estudiar, dependiendo qué propiedades son de interés, entonces utilizo diferentes modalidades de simulación o de diferentes approaches de simulación, ya sea para all atom o coarse grain. En las técnicas computacionales, si ustedes escuchan biología computacional o bioinformática, biofísica computacional, son simplemente de nuevo diferentes maneras de poder estudiar propiedades de interés. Tenemos bioinformática, tenemos modelaje matemático. Este es el trabajo precisamente de una colega aquí en la universidad que utiliza ecuaciones matemáticas para ver cómo se mueven las células, cómo se propagan las células de cáncer en un tejido. Todos estos son modelajes matemáticos, todos estos podrían considerarse simulaciones y las que estamos viendo en nuestro curso ahora son simulaciones de dinámica molecular, ¿no? Podemos estudiar con dinámica molecular transporte celular, podemos hacer esto con coarse grain simulations, pueden hacerse también reactive simulations donde sí se toman en cuenta la formación y la ruptura de enlaces. Podemos hacer lo que se llama el multiscale modeling, que es utilizar diferentes escalas, ya sea all atom y luego coarse grain, y ir alternando para acelerar el cómputo de las ecuaciones, dependiendo de nuevo qué propiedad estamos intentando buscar. Podemos ver con las simulaciones de las all atom, las de todos los átomos, cómo interactúa la proteína, cómo se hace el folding de la proteína o cómo se forman agregados o oligomers. ¿Cómo dices oligomers en español, Juliana? Oligómeros. Pues sí. Yo hablo en Spanglish porque toda mi formación de simulaciones ha sido aquí en Estados Unidos, así que ya tengo ahí siempre en casa, siempre me molesta. Me dicen, tienes que aprender a hablar español. En el caso, este es un ejemplo de cómo proteínas en un virus se agregan para formar diferentes estructuras y que el virus pueda, en este caso era el VIH, si no estoy mal, y el virus pueda atacar y llegar a donde tiene que llegar en la célula. Podemos ver también interacciones entre proteínas y lípidos, y esto es la ventaja de las simulaciones de dinámica molecular en el caso de proteínas y lípidos y diferentes procesos celulares. Es decir, tenemos el lujo de ver y básicamente acercarnos con un microscopio y ver qué átomo está interactuando con qué átomo, ¿no? Qué parte de la proteína, qué aminoácido está interactuando con qué tipo de lípido en la membrana. Entonces son técnicas que realmente nos dan esta ventaja de estudiar hasta
como un microscopio, acercarse con un microscopio y poder no solo complementar datos experimentales, sino también predecir qué pasa si yo cambiaría, por ejemplo, un aminoácido en esta proteína, si muto este aminoácido, cómo afecta esto a la interacción con la membrana o con otra proteína. Para hacer esto necesitamos correr, como les decía en la primera diapositiva hoy, correr en High Performance Computing Clusters, ¿no? En grupos de computadoras, en estas que se llaman HPCs, porque solo en una computadora, en nuestra laptop o en una estación de escritorio, no podríamos llegar a hacer esto de manera eficiente. Necesitamos las supercomputadoras, correr en computadoras en serie para que todos estos cálculos se puedan hacer de manera eficiente. Solo para darles una idea cómo han ido evolucionando las computadoras, les comento esto de las membranas celulares, que es mi campo. Cuando se comenzaron a hacer las simulaciones de dinámica molecular en membranas, la cajita central de simulación, la celda central era muy pequeña, ¿no? Tenía como 25 lípidos en la capa superior, 25 en la inferior, bien pequeñita. Esto era más o menos en los 1970, más o menos, 1950, 1970. Y se simuló por unos pocos picosegundos y era el boom de la biofísica computacional porque nunca antes se había hecho ese tipo de simulaciones. Conforme han ido avanzando las computadoras, el poder de las computadoras y la cantidad de computadoras con las que se puede correr, ya para principios del 2000 uno podía simular ya más o menos 100 lípidos arriba, 100 lípidos abajo, ¿no? Ya como 4 veces más grande la caja de simulación. Y además correr por 100 nanosegundos. Y esto se hacía a veces, si uno tenía la suerte de tener acceso a estas supercomputadoras, en unos 6, 7 meses. Ustedes ven aquí abajo en la diapositiva una computadora que se llama Anton. Ahora ya está la Anton 2. Se compite por tiempo. Aquí tenemos, donde yo vivo, tenemos que competir por tiempo en las computadoras. Y si uno tiene el super lujo de correr en la máquina Anton, en un solo día puede correr 1000 o 2000 nanosegundos. O sea, 5, 10 veces más de lo que uno correría normalmente en los clústeres de la universidad en un solo día, cuando en la universidad nos tomaría unos 2 o 3 meses correrlo. Entonces, las computadoras están realmente cambiando el paisaje de lo que se puede hacer con simulaciones, y además que también el método, los diferentes métodos que se han ido haciendo, que han ido evolucionando a través de los años, nos permiten a los científicos poder estudiar diferentes aspectos, diferentes interacciones entre proteínas y lípidos, o solo entre lípidos, que antes ni podíamos soñar con hacerlo, ¿no? Hay técnicas de reducción de dimensionalidad, hay técnicas en las que quizás varios átomos en la simulación se mantienen fijos y solo haces mover los átomos que son de interés, diferentes maneras de circunvalar las limitaciones de ya sea de computer power o de tiempo o de escala de simulación que uno quiera realizar. Todavía, ¿cuáles son algunas de los desafíos que tenemos en simulaciones? Es cuán largo podemos simular, no solamente de acuerdo al tipo de computadoras que tengamos para hacer la simulación, sino realmente cuán largo vale la pena simular algún sistema. Si yo simulo una membrana por miles y miles de nanosegundos, probablemente no voy a aprender mucho más que en una simulación corta de, qué sé yo, 500 nanosegundos. Si corro una membrana 500 nanosegundos, tengo ya suficientes datos para analizar y hacer el cómputo de algunas propiedades, del promedio de algunas propiedades. Y si la simulara por 4 veces más largo, probablemente no pasaría nada más interesante. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar cuán largo voy a correr una simulación? ¿Cómo voy a determinar cuán complicado hago mi modelo? Y otro de los desafíos que tenemos son las barreras de energía. Por ejemplo, y esto lo vamos a ver también un poco más con Juliana, lo que se llaman los Enhanced Sampling Techniques, o las técnicas avanzadas de simulación en las que no simplemente dejas correr la simulación y ves cómo interactúan los átomos de manera natural, sino
tú empujas a los átomos a que se comporten de alguna manera. Por ejemplo, en mi caso, una membrana, imagínense si yo tengo una membrana y pongo una molécula de colesterol en el agua, muy rapidito esta molécula de colesterol va a entrar en la membrana, precisamente por interacciones hidrofóbicas. Pero si yo pongo una molécula de saponina, de la quinoa, que es precisamente uno de los estudios que estamos haciendo en mi grupo, tiene moléculas de azúcar enlazadas, ¿no? a la molécula de saponina, y pueden ser diferentes azúcares y tal. Como estos tienen moléculas de alcohol o de hidroxilo, entonces no entran a la membrana y se quedan afuera. La membrana y la molécula de saponina se queda en la superficie. Y nosotros queremos ver cómo cruza la membrana, porque se sabe a través de experimentos que cruzan la membrana. Entonces, en ese caso, aunque simulemos por un montón de nanosegundos, esa molécula de saponina tiene interacciones tan fuertes con el agua y con la superficie de la membrana que no va a entrar en la membrana. Lo que se hace en ese caso es forzarlo, es añadir un bias a la simulación para empujar a esta molécula, en el caso de este ejemplo, a que se meta en la membrana, cruce la membrana, y luego yo tengo que ahora calcular hacia atrás cuál ha sido el efecto de este bias y poder así extraer diferentes energías de interacción y el costo energético que ha sido el empujar esta molécula a través de la membrana. Entonces, tiempo, no solo tiempo de simulación, tiempo físico, cuántas horas pasa en la computadora, pero también el tiempo de la simulación misma, de los pasos de simulación que voy integrando, y las barreras de energía son todavía desafíos en técnicas computacionales. Y entonces ahí uno se queda, entonces, ¿cuán complicado debo hacer mi modelo? Y de nuevo va a qué es lo que están intentando estudiar. Lo van a hacer con todos los átomos, lo van a hacer coarse grain, lo van a hacer simplemente modelaje de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que a ustedes les interesa estudiar? Diferentes áreas de estudio que existen. Estamos en la era de los omics, no genomics, proteomics, lipidomics, está hidrodinámica, están estudios para poder identificar moléculas que puedan servir como medicamentos, moléculas que se puedan usar para diagnóstico médico, para mejores técnicas de imagen. Está también el estudio de mecanismos de enfermedad, como al nivel molecular, a nivel atómico, qué es lo que va pasando en una enfermedad X. Están cascadas de eventos en la célula para que funcione de manera saludable. Está el modelaje de membranas, esta función de membranas. Esto está bastante de moda, sobre todo como, por ejemplo, un virus que viene en una membrana como el SARS-CoV-2, cómo se pega a la membrana celular. Eso va en membrane remodeling, y diferentes aspectos que uno puede ir estudiando que se pueden hacer con experimentos, pero que ahora también tenemos la oportunidad de hacer con modelaje computacional. Me parece que ¿por qué nos interesa? Por un lado, para incrementar el conocimiento, es verdad, vamos empujando el límite de las técnicas que usamos, pero muchas veces, sobre todo cuando estamos haciendo nuestros estudios de posgrado, creo que lo que se nos olvida, estamos tan enfocados en el sistema X que estamos estudiando, que a veces nos olvidamos que al final todos estos estudios no es simplemente por el gusto de conocer, sino que están buscando, especialmente en estas áreas de estudio que les mencionaba anteriormente, están buscando poder ayudar a la comunidad, ¿no? Poder tener mejores medicamentos, mejores herramientas de diagnóstico o de seguir el progreso de alguna enfermedad. Cuando estamos estudiando un sistema definido, es bien fácil enfocarnos solo en ese sistema y olvidarnos que al final el objetivo de la ciencia en general es poder ayudar al bienestar de nuestra sociedad. Entonces, parece que esto es lo que tengo. Okay, esta ya es la parte práctica. Entonces, antes de pasar aquí, ¿hay alguna pregunta que ustedes tengan? Yo tengo una pregunta un poquito alejada de lo que estábamos viendo, pero de los retos que hay en lo que están, bueno, en la última parte que vimos, que todos los retos que se están tratando de resolver, ¿la inteligencia artificial está entrando en algo para resolver eso o son cosas muy separadas?
No, no, está, y sobre todo en los últimos 3, 4 años está empezando a avanzar eso bastante, todo esto de machine learning, como, a ver, en un sistema, por ejemplo, una proteína con una membrana. Ponte que esta es mi membrana y esta es la proteína, ¿no? Yo la puedo poner así, la puedo poner así, la puedo poner así. ¿Cómo elijo cuál va a ser mi cera para la simulación? Entonces, para esto, por ejemplo, hay un grupo que publicó hace un par de años un estudio muy, muy, muy largo de cómo utilizar métodos de machine learning para identificar cuáles son los sistemas claves de estudio, digamos, ¿no? Entonces, se está usando mucho. Están los Markov State Models para cómo interactúan proteínas o el ensamblaje de proteínas. Están entrando, está bastante, sí. No es para nada desligado, está empezando a ser cada vez más central. Okay. Gracias. Sí, tal cual, también hay, está habiendo métodos de machine learning para encontrar lo que se llaman las coordenadas de reacción, o los modos Sí, colectivos sí. que cuando vos estudias un sistema como lo que está describiendo Viviana, vos tenés una cantidad enorme de coordenadas y datos y qué sé yo, pero después hay algunos movimientos que son importantes y que involucran partes que se mueven juntas, se mueven de manera correlacionada o anticorrelacionada. Bueno, encontrar cuáles son las coordenadas que son importantes a partir de la infinidad, casi infinidad de coordenadas que vos tenés, es un tema muy, muy delicado. Y claro, en algunos casos puede ser simple, digamos, en los ejemplos más típicos, pero cuando vos vas a un sistema real se vuelve algo complicado. Entonces, recientemente, digamos, en los últimos años, ha empezado a haber artículos donde utilizan machine learning para procesar la información de diferentes dinámicas moleculares de un mismo sistema, de manera tal de definir cuáles son tus coordenadas relevantes. ¿Para qué coordenadas yo tengo que mirar, por ejemplo, cómo varía la energía libre en función de la coordenada? Bueno, para eso también se está empezando a utilizar machine learning, pero es algo muy, muy relativamente novedoso, yo diría, de los últimos 4 años, 5 años. 5 años, sí. Claro, porque antes, por ejemplo, en el caso de una membrana y una molécula, ¿no? Lo que se hacía para añadir el bias era la distancia entre el centro de masa de la molécula y la membrana. Y entonces varías eso y en función a esa coordenada de reacción ves cómo cambia la energía del sistema mientras vas disminuyendo la distancia entre el centro de masa de una molécula y la membrana. Pero ¿qué pasa si la molécula tiene una estructura química un poco complicada? Ya no es necesariamente el centro de masa lo más relevante, ¿no? Y es lo que mencionaba Juliana. Entonces empiezas a aprender cuáles son los movimientos claves, los principales de esta molécula, y esos los vas a convertir en lo que le llaman un Smart Collective Variable, ¿no? Un Smart CV que es con Machine Learning básicamente, para poder entender este proceso de una manera más realista, si se quiere. Igual es un modelo, pero es un poco más avanzado. Gracias.